La crisis migratoria en América Latina está alcanzando niveles inéditos. Aumentó el doble en comparación con el año pasado la cantidad de migrantes que cruzaron la selva del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá. Es horrible lo que uno vive por allá adentro, para que la gente sepa. Y en Estados Unidos, el principal destino de la migración en el continente, se aprobó quizás la ley de migración más estricta hasta ahora. Biden's deliberate inaction has left Texas to fend for itself. ¿Qué implica esto para los migrantes? ¿Es esta ley del estado de Texas constitucional? ¿Y qué hay de la lucha política detrás de esto? Quédate para que no te pierdas el contexto. La reciente aprobación de la Ley de Migración SB4 en diciembre en Texas encendió las alarmas en el gobierno federal. La Casa Blanca consideró que la iniciativa demoniza y deshumaniza a los migrantes. ¿Pero de qué trata esta nueva ley estatal? Permite a las autoridades controlar la identidad y los papeles de cualquier persona. Convierte en delito el cruce ilegal de la frontera, con riesgo de 180 días de cárcel. Permite a los policías y jueces locales la deportación e incluso criminaliza a aquellos que reincidan en un ingreso ilegal con hasta 20 años de cárcel. En este video analizaremos dos aspectos de la ley SB4. Los datos de migración de Panamá muestran cómo el flujo de tránsito irregular a través del llamado tapón del Darién, la selva que separa a Colombia de Panamá, se ha disparado los últimos años. En 2020, 6.425 personas entraron desde el sur por el Darién. Luego hubo un aumento explosivo del tránsito irregular, cifra que se ha ido duplicando año tras año hasta llegar a 495.459 en noviembre de 2023. Este año, según los datos, la mayoría de los migrantes vienen de Venezuela, Ecuador y Haití. Migrar en la región es peligroso. La ONG Médicos Sin Fronteras denuncia que los migrantes sufren amenazas, robos, extorsiones, secuestros, torturas y violencia sexual. Además, señalan que la respuesta de los gobiernos a la migración oscila entre la criminalización y el abandono. ¿Por qué, pese a esto, la gente migra? Que estamos frente a una economía plenamente capaz de emplear a millones y millones de personas. Es una economía que sigue demandando números altos de migrantes, documentados o indocumentados. Y entonces, si tenemos por un lado condiciones atractivas, posibilidades, oportunidades en Estados Unidos y por el otro dificultades, crisis económica, desempleo, la ecuación es fácil de resolver, ¿no? Pero los estados tienen ciertas obligaciones según el derecho internacional. Así lo manifiestan, por ejemplo, los convenios de Ginebra, un marco legal establecido después de la Segunda Guerra Mundial. Si un migrante, documentado o indocumentado, sin pasaporte o con pasaporte, es capaz de cruzar la frontera y pide asilo político, el Estado, si respeta el convenio de Ginebra, está obligado a aceptarle y a procesar su demanda de asilo. Y no se debería aplicar a las personas que en cambio están migrando por razones económicas, ¿no? Y es esta la ambigüedad la que trae dificultades a la hora de decidir quién tiene derecho a asilo y quién no. Esto, sumado a la capacidad de gestión de un país, suelen ser motivos por los cuales la problemática de la migración se transforma en una moneda de cambio en la política. Estados Unidos es el principal destino de los migrantes en el mundo desde 1970. La ONU estima que en 2020, 51 millones de personas nacidas en el extranjero residen en Estados Unidos. La crisis actual es tan grave que una delegación encabezada por el secretario de Estado del país, Antony Blinken, visitó México para abordar el tema con el gobierno de López Obrador. Las cifras de aduanas y protección fronteriza del país muestran un llamativo aumento de los encuentros entre patrullas y migrantes en la frontera suroeste con México. En 2020 se registraron 458.088 encuentros, número que se triplicó en 2021 y que en 2023 alcanzó un pico histórico de 2.475.669. Tradicionalmente, el Partido Demócrata es el partido que está a favor de la migración, y el republicano es el que es anti-inmigrante. Hasta aquí no hay sorpresas. Tampoco lo hay con el hecho de que se utilice este tema con fines políticos. El mismo mandatario mexicano señaló que las razones de Abbott para aprobar la ley están vinculadas a aspiraciones de vicepresidencia el año próximo. Con la iniciativa, Abbott ganaría adherentes para su campaña. Recordemos que ahora Donald Trump, el candidato casi seguro en las elecciones del año que viene, ha acusado a los inmigrantes de envenenar nuestra sangre.
y lo ha dicho en 3 ocasiones. Estas declaraciones de que los inmigrantes indocumentados envenenan la sangre de los estadounidenses ha sido bien recibida. La migración también está generando divisiones en el Partido Demócrata. Algunos creen que hay que fortalecer el control, pero el ala más izquierdista propone un acercamiento más liberal a la hora de captar migrantes. Esta es una cuestión muy importante para los demócratas y más en un año electoral porque les divide a ellos y divide a su electorado. El gobierno de Biden ha tratado de hacer las 2 cosas al mismo tiempo y es una situación muy difícil. Otro tema recurrente, como habíamos mencionado, es cuando se instrumentaliza la migración con fines políticos. Un ejemplo, gobernadores de estados demócratas han denunciado que los estados republicanos están enviando buses con migrantes para generar presión para el control migratorio. O también el hecho de que condicionen el voto en el Congreso para aprobar ayudas a Ucrania o a Israel, con mayor control y seguridad en la frontera. Pero sí, desde luego, los republicanos saben hacer política muy bien con el miedo a los inmigrantes, el miedo a la invasión. Recordemos que están hablando de invasión constantemente, están comparando la llegada de los migrantes a la frontera sur con la invasión rusa de Ucrania. La ley de Texas dará que hablar los próximos meses. Podría ser declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Estados Unidos, porque la migración es un tema de exclusiva gestión del gobierno federal y no de los estados. Pero tampoco está todo dicho, porque en la conservadora Corte la mayoría de los jueces han sido nombrados por republicanos y podrían fallar a favor de Texas, generando un precedente para los demás estados. Pero fuera de estas disputas políticas, ¿podría el continente enfrentar la situación con una postura regional? Un primer paso es político, es cambiar el chip de alguna manera, es ver que la migración es algo que tiene que suceder y que el objetivo de la política no es detener a las migraciones, sino es manejarlas mejor. De eso se habla mucho y se hace poco, ¿no? Pero tendría mucho sentido que un país como Estados Unidos colabore más con los países de América Latina para crear canales más adecuados de migración legal y también, ¿por qué no decirlo?, para tener un papel más proactivo en el desarrollo, en la disminución de las desigualdades graves que el continente sigue manifestando. Con este video despedimos oficialmente Contexto, un formato en el que durante 3 años dedicamos espacio principalmente a los temas políticos y económicos de América Latina. De todas formas, seguimos con otras series como DW Verifica, DW Analiza y con el recientemente estrenado DW Geopolítica. Y por supuesto con nuestros videos verticales en todas nuestras plataformas. Seguro nos seguiremos viendo a través de las redes de DW Español. Mis colegas y yo nos despedimos oficialmente de Contexto. ¡Hasta pronto! ¡Chao, chao!